tangencial, pues es función del radio, ¿verdad? En la punta, la pala tiene una mayor velocidad en la raíz de la pala. ¿Sí? En esta parte nosotros podemos apreciar pues, la velocidad máxima de la punta con el viento. Y en esta parte de la pala, pues una velocidad mínima. ¿Sí? La velocidad tangencial, pues es función del radio. Muy bien. Eso pues va a tener como consecuencia, en este caso la velocidad tangencial, pues sería la velocidad del flujo que está interactuando con esa sección de la pala. ¿Sí? Entonces, pues a mayor distancia del eje de rotación, pues vamos a tener una mayor velocidad y por lo tanto vamos a tener también una mayor presión dinámica. ¿Sí? Una mayor presión dinámica pues va a resultar en una mayor sustentación. Esta ecuación que está aquí pues es la de la sustentación, si recuerdan, ¿verdad? ¿Qué decía la ecuación de la sustentación? Bueno, pues es la presión dinámica, que es medio de ρ por b al cuadrado, multiplicado por la superficie de referencia por el coeficiente de levantamiento. ¿Sí? O sea, prácticamente esto que muestra aquí, pues sería como la sustentación que produce un pequeño pedacito de pala, ¿sí? Un elemento de pala. Puede ser la punta, en la raíz, más al centro, ¿verdad? Bueno, esa sustentación va a ser función del radio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la velocidad pues es función del radio. Entonces, dependiendo de la posición del elemento de pala, de ese cachito, pues se va a tener diferente ahí de sustentación. Lo mismo sucede con el coeficiente de resistencia. ¿Sí? Aquí tenemos el coeficiente de resistencia. Ustedes recuerdan, pues es igual, ¿no? Es la presión dinámica por la superficie de referencia por el coeficiente de resistencia. ¿Sí? Bueno, pues es igual, ¿no? Ese sería como el coeficiente de resistencia para un elemento de pala, prácticamente. Y dependiendo de cuál elemento de pala es, pues va a producir más resistencia, ¿no? Sobre todo los que están cerca de la punta, porque son los que tienen mayor presión dinámica. ¿Sí? Sin embargo, bueno, en cuanto a la sustentación se refiere, si ustedes observan, aquí hay una tendencia. La línea roja que estoy dibujando sería como el caso teórico, ¿verdad? Bueno, en la realidad no sucede así, ¿verdad? La tendencia más o menos, bueno, si corresponde al principio, pero cerca de la punta el levantamiento se ve reducido notablemente. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe principalmente a la resistencia inducida que tenemos en esta parte de la pala, en la punta. ¿Sí? Principalmente, pues, a los vórtices, ¿verdad? Que forman la punta. Acuérdense que la pala se comporta como el ala de un avión y en la punta, pues como no hay una
separación de flujo entre lo que pasa por debajo de la pala y lo que pasa por la parte de arriba. Como no hay una separación, pues esos flujos se mezclan, se combinan y originan vórtices, y esos vórtices producen resistencia inducida. La resistencia inducida pues hace que el levantamiento disminuya, ¿sí? Lo mismo sucede con el arrastre. El arrastre, pues, es en lugar de disminuir en la punta, se incrementa. ¿Por qué? Pues por la resistencia inducida. ¿Sí? Ese sería más o menos el comportamiento de la sustentación y de la resistencia que tiene una pala, pues cuando está girando. Bueno, pues aquí se ve de manera más clara lo que sucede en las puntas de las palas del rotor de un helicóptero. Ya sabemos que en la parte de abajo tenemos una mayor presión que en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, pues las presiones tienden a equilibrarse, ¿sí? De donde hay menos presión a donde hay más presión. ¿Cómo se equilibran? Pues cuando el flujo se combina, ¿sí? Cuando circula el flujo de abajo hacia arriba para buscar ese equilibrio. Y eso origina el vórtice, ¿verdad? Y bueno, pues el vórtice modifica el ángulo de ataque efectivo, ¿sí? Disminuyéndolo, aumentando el ángulo de ataque inducido. Tiene como consecuencia un incremento de la resistencia y una reducción en el levantamiento. La presentación menciona que con el objeto de repartir mejor los esfuerzos y distribuir los momentos de flexión, las palas están torcidas, de tal forma que el ángulo de incidencia cerca del eje de rotación es mayor que el que se tiene en las puntas, ¿sí? Bueno, aquí menciona por los esfuerzos, ¿sí? Y es que, pues si ustedes analizan esta imagen, la pala se comportaría como, nosotros la podríamos modelar mecánicamente como si fuera una viga en cantilever, ¿verdad? Para todo lo relacionado con los esfuerzos, con la flexión. Pues la empotramos, esta pala la podemos suponer que es una viga en cantilever y que está empotrada, ¿verdad? Aquí. Y como nosotros tenemos una distribución de carga que además no es uniforme, sino que cerca de la punta la carga se incrementa, es más grande, pues evidentemente vamos a tener un mayor momento flector en esta parte, ¿verdad? Donde está la unión de la pala con la cabeza del rotor o en el empotramiento, pues. De tal forma que como el momento flector va a ser máximo aquí, pues también vamos a tener un esfuerzo máximo en ese punto. Y en este caso el rotor, para soportar un esfuerzo tan grande, pues tendría que ser más robusta esta parte, ¿verdad? O sea, esta parte tendría que tener como mucho material para soportar ese esfuerzo y que pues la pala no se rompa. ¿Sí? Entonces, una manera de reducir eso, la cantidad de esfuerzos, en lugar de incrementar el material del que estaría hecho esta parte del rotor, pues lo que se hace es torcer la pala, ¿verdad? ¿Para qué? Para repartir mejor la distribución de la carga, ¿sí? Y que no se concentre en la punta, ¿sí? Para que el momento flector pues se vea reducido. Entonces la pala está torcida. Esa es una razón. Pero otra razón, y más importante incluso, porque bueno, a final de cuentas las palas tienen articulaciones y los momentos flectores en las articulaciones pues es cero, no hay momento. Entonces ya no hay necesidad
no habría necesidad en ese sentido de torcer la pala, ¿verdad? Pero tiene una necesidad, tiene una razón, ¿sí? Tiene una razón más importante y esa razón es aerodinámica. ¿Sí? Por lo que les mencioné hace unos momentos, pues cerca de las puntas el levantamiento disminuye, ¿verdad? Por el incremento de la resistencia inducida. Entonces, no tiene caso que la punta produzca mucha sustentación. ¿Por qué? Porque de todos modos, derivado de los efectos de los vórtices, pues la sustentación se va a ver afectada, se va a ver reducida. Entonces, lo que se hace es, pues, en la punta se tiene un menor ángulo de incidencia que en la raíz. Entonces, en la punta, aunque pues, tiene mucha velocidad tangencial, la sustentación no va a ser grande, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por el vórtice que va a afectar el ángulo de ataque efectivo. ¿Sí? De esta manera se consigue incluso aumentar la eficiencia del rotor, ¿sí? Con torcimiento. Muy bien. Entonces, pues más o menos es como una representación de cómo varía el ángulo de paso, o bueno, en este caso de incidencia, a lo largo de la pala. ¿Sí? Cerca del eje del rotor, pues el ángulo de incidencia es más grande, o el ángulo de paso, al final de cuentas, va a ser más grande que el que se tenga en la punta. Y por lo tanto también el ángulo de ataque, porque están relacionados, ¿sí? Entonces la punta, pues, va a producir relativamente menos sustentación que si no estuviera torcida, ¿sí? Bueno, bueno, vamos a continuar. Ahorita me detengo para ver si tienen alguna duda y me comentan. Bueno, la siguiente imagen, en esta imagen se muestra una comparación, ¿sí? De la distribución de levantamiento en la punta de una pala, de un helicóptero, con y sin torsión, ¿sí? O sea, aquí podemos ver la tendencia de la sustentación de la pala a lo largo de su longitud. Cuando la pala no está torcida, o sea, está normal, ¿no? Y cuando la pala tiene torcimiento, pues si se fijan, la sustentación es como más uniforme, ¿verdad? A lo largo de la longitud de la pala. Y como les mencionaba, eso no solamente disminuye los esfuerzos en la unión de la pala con la cabeza del rotor, sino que también mejora el rendimiento aerodinámico del rotor. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de los perfiles que se utilizan comúnmente en las palas de los helicópteros. El perfil que se utiliza más, el tipo de sección que más se utiliza en las palas de los rotores, son las secciones simétricas, los perfiles simétricos. ¿Por qué razón? Bueno, porque si ustedes recuerdan, los perfiles simétricos tienen una característica que los distingue de los que no son simétricos. ¿Cuál era esa característica? Bueno, pues que el centro de presiones y el centro aerodinámico es el mismo punto. ¿Sí? Por definición, acuérdense que en el centro de presiones el momento resultante de la distribución de presión y esfuerzo cortante es cero. Y en el centro aerodinámico, el momento con respecto a ese punto, producto de la distribución de presión y esfuerzo cortante, es constante. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia aparte de los momentos? Bueno,
que el centro de presiones no es un punto fijo, ¿verdad? Es función del ángulo de ataque. Dependiendo del ángulo de ataque, pues el centro de presiones se va a mover, ¿sí? La tendencia es que a mayor ángulo de ataque, el centro de presiones está más cerca del borde de ataque, ¿sí? O sea, se mueve hacia adelante. Y menor ángulo de ataque, se mueve el centro de presiones hacia atrás. Bueno, eso es en los perfiles que no son simétricos, o sea, los que tienen camber. Sin embargo, los perfiles simétricos, como les mencioné hace un momento, tienen la característica de que el centro de presiones es el centro aerodinámico. Como es el mismo punto, pues quiere decir que el momento ahí es cero con respecto a ese punto. Y no solo eso, sino que como es el centro aerodinámico, pues es constante. O sea, pues sigue siendo cero, ¿no? Y además no se mueve. Sí, es en el caso de los perfiles simétricos. Entonces, ¿qué relación tiene eso pues con el rotor de un helicóptero? ¿O por qué se utiliza pues los perfiles simétricos en las palas de los rotores de helicóptero? Bueno, porque si fuese un perfil que no es simétrico, pues ya sabemos que el centro de presiones se mueve, ¿verdad?, en función del ángulo de ataque. Entonces aquí podemos observar en un perfil que no es simétrico, ¿verdad?, cómo se mueve el centro de presiones dependiendo del ángulo de ataque. ¿Sí? Ahora, aquí en esta imagen, el punto que aquí está como F, pues en teoría es el centro aerodinámico, ¿sí? Y en ese punto está el eje del feathering, o sea, del cambio de paso. Con respecto a ese punto, el perfil modifica su ángulo de paso, porque pues ahí está el eje, ¿sí?, de cambio de paso. Entonces, pues imagínense, conforme se incrementa el ángulo de paso, pues el centro de presiones se acerca al, al eje del cambio de paso, ¿no?, a ese punto F. Y conforme disminuye el ángulo de paso, pues se aleja el centro de presiones, ¿verdad? Eso tiene como consecuencia, pues que se produce un momento, ¿verdad? Acuérdense que en el centro de presiones, pues también se tiene la resultante de la distribución de presiones, o sea, pues la fuerza de sustentación. Ahí está, en ese punto. Entonces, el centro de presiones, entre más separado esté del centro aerodinámico o del eje del feathering, pues va a tender a producir un momento no deseado, ¿verdad? Porque a lo mejor el piloto no quiere que se produzca ese momento, ¿sí? Y pues la pala va a tender a cambiar de ángulo de paso, cuando a lo mejor el piloto no lo desea, ¿sí? En pocas palabras, eso crea inestabilidad, ¿sí? Por ese motivo, pues las palas de los helicópteros tienden a ser principalmente perfiles simétricos, aunque no es una regla, ¿eh? No es una regla. Sin embargo, los perfiles que no son simétricos y que se utilizan en helicópteros, porque bueno, por ejemplo, los helicópteros de carga utilizan perfiles que no son simétricos, que tienen camber, y esos pues definitivamente producen un momento, ¿verdad? En el eje de la articulación del feathering. Incluso, pues también el centro de presiones se modifica. Es función del ángulo de ataque. La ventaja que tienen algunos perfiles que no son simétricos,
¿verdad?, que se utilizan en las palas de los rotores de helicóptero, pues es que producen más sustentación, ¿sí? Y están diseñados para que el coeficiente de momento en el centro aerodinámico pues no sea tan grande, ¿verdad? No sea tan grande, pues para que no modifique el ángulo de paso que el piloto pueda establecer, ¿sí? O que quiera establecer. Aún así, bueno, pues son perfiles diseñados exclusivamente para palas de rotores. Bueno, en el caso de los perfiles simétricos, esa es una de sus ventajas, ¿sí? Que como no hay momento en el centro de presiones y no se mueve el centro de presiones respecto del centro aerodinámico, pues porque es el mismo punto, pues no se genera ese momento que produce inestabilidad. Y en este caso, pues el centro de presiones siempre va a estar sobre el eje del cambio de paso, o sea, del feathering. ¿Sí? Entonces, pues ahí no se produce momento porque, por definición, es el centro aerodinámico, pero aparte porque la fuerza de sustentación pasa por la articulación de feathering y es independiente del ángulo de ataque. ¿Sí? Entonces, eso los hace más estables a este tipo de palas, ¿no? O sea, no van a experimentar momentos que el piloto no esté demandando. Muy bien, a ver, voy a hacer una pequeña pausa para ver si tienen dudas. ¿Tienen dudas? Bueno, aquí me pregunta Roberto David Alemán Ramos, ¿por qué no se ponen winglets? Bueno, no es común que se utilicen los winglets en las puntas de las palas de los rotores, porque el winglet tiene una característica. O sea, la función del winglet es disminuir la intensidad del vórtice que se produce en la punta y, pues, obviamente, reducir la capacidad de sustentación. Perdón, reducir la resistencia inducida, ¿sí? Reducir la resistencia inducida y aumentar la sustentación, ¿sí? El problema de los winglets es que también están diseñados para que en movimiento lineal, o sea, como en el de una ala fija, que se mueve linealmente, no es un movimiento rotativo como en las palas del rotor del helicóptero, en movimiento lineal produzca una fuerza de empuje, ¿sí? Y esa fuerza de empuje es la que de alguna manera compensa la fuerza de resistencia inducida. ¿Sí? Pero eso solo sucede en movimiento y traslación, no en movimiento rotativo. ¿Sí? Entonces, pues en movimiento rotativo el winglet no tendría ninguna utilidad porque como no sería posible esa fuerza de empuje, pues no se corregiría la resistencia inducida, seguiría teniendo el mismo problema. Y luego más en traslación. En traslación yo supongo que el winglet estaría sometido a mucha mayor carga aerodinámica porque lo mismo que les menciono, o sea, el winglet está diseñado para movimiento lineal, o sea, no rotativo, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales no vemos winglets en las puntas. Lo que sí es común es ver puntas que tienen flechado. Sí, el flechado, acuérdense que sirve para reducir los efectos de la compresibilidad, aumentando el Mach de divergencia. Sí, y como en la punta pues tenemos la velocidad
tangencial más alta, es probable que ahí la velocidad esté muy cercana a la del sonido, esté una velocidad muy cercana a la del sonido, y más si está a una mayor altura, porque acuérdense que la velocidad del sonido es función de la altura. A mayor altura la velocidad del sonido disminuye. Entonces un helicóptero que mantiene las revoluciones constantes, pues estando más alto, las puntas van a tener velocidades más cercanas a las del sonido, que estando a nivel del mar, ¿sí? Y entonces los efectos de compresibilidad son más significativos, ¿verdad? Y entonces no solamente la resistencia inducida va a afectar, sino también la resistencia de onda. Y más resistencia en las puntas, pues es más potencia que requiere el rotor. Sí, entonces eso sí es común, la flecha en la punta. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, profesor, claro. Ok, voy a continuar. Voy a poner la pantalla completa. Y si tienen preguntas, pues los ponen en los comentarios y ya después veo. Muy bien. Entonces, continuamos. En esta imagen podemos ver precisamente si la pala no estuviese articulada en batimiento, cómo sería el comportamiento del momento flector. ¿Sí? Bueno, aquí en este párrafo menciona precisamente lo que les comentaba hace unas láminas, hace un momento, ¿verdad? Dice que el momento de flexión producido por la resultante de levantamiento a lo largo de la pala genera grandes esfuerzos en los puntos de fijación. Para soportar dichos esfuerzos sería necesario aumentar el tamaño de los componentes del cubo, lo que resultaría o resulta en un incremento de peso del helicóptero, ¿sí? Y bueno, un incremento de peso pues es sinónimo de una reducción de la carga útil o una reducción en las capacidades que va a tener el helicóptero, ¿sí? Entonces, pues efectivamente, ¿verdad? En la unión de la pala con la cabeza del rotor es donde tendríamos el momento flector máximo y como consecuencia pues también el máximo esfuerzo, ¿sí? Es el problema que tendría el rotor si no estuviera articulado. Entonces, para reducir esa concentración de esfuerzos en la unión de la pala con la cabeza del rotor, pues lo que se hace es poner una articulación, ¿verdad? Esa articulación pues corresponde a la de batimiento, ¿sí? La pala tiene esa libertad de movimiento que le permite subir o bajar y por lo tanto pues eliminar, ¿verdad? El momento flector en ese punto en donde se une la pala con la cabeza del rotor. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede cuando la pala está girando. ¿Qué evita, verdad? ¿Qué evita? Por ejemplo, me voy a regresar aquí. ¿Qué evita que esta pala siga levantándose? ¿Sí? Que pueda incluso, si estuviera acá la otra pala, ¿verdad? Bueno, no la dibujé muy bien, pero si estuviera la otra pala del otro lado, ¿qué evita que estas dos palas puedan tocarse en las puntas? O sea, que puedan aplaudir
Bueno, lo que evita que eso suceda es la fuerza centrífuga, ¿sí? La fuerza centrífuga que experimenta la pala cuando está girando. Esa fuerza es la que sacaría, ¿verdad?, a la pala pues del eje del rotor. ¿Y es función de qué? Es función de la masa de la pala y del cuadrado de la velocidad angular, ¿sí? Entonces, entre más pesada esté la pala, ¿verdad?, y gire más rápido, su velocidad angular sea más grande, pues va a experimentar una mayor fuerza centrífuga. Entonces la fuerza centrífuga es la que se encarga de que la pala no se levante tanto, ¿sí? Bueno, pues ahí está. También, bueno, aquí aparece en el centro de gravedad de la pala. En el centro de gravedad de la pala, pues tenemos el peso, ¿verdad?, de la pala. El peso, pues también es una fuerza que evita que la pala se levante, pero comparada con las otras dos, que es la fuerza centrífuga y la de sustentación, es muy pequeñita. De las tres fuerzas que están aquí mostradas en pantalla, la fuerza más predominante es la fuerza centrífuga, la mayor, la más grande, ¿sí? Y después la de sustentación y el último, el peso, ¿sí? Por eso también las palas tienen que ser muy resistentes en esta parte de aquí, aún así tengan la articulación de batimiento, no tanto por el momento flector que produce la sustentación a lo largo de la pala, sino por la fuerza centrífuga, ¿sí? Esa parte tiene que de todos modos estar bien reforzada para soportar la carga que produce la fuerza centrífuga. Muy bien, ahora continuando. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de las dos fuerzas más predominantes que les mencionaba ahorita, que es la fuerza, vamos a suponer que es la fuerza resultante de la distribución de levantamiento a lo largo de la pala, que aquí viene como Fn, y la fuerza centrífuga. Esas dos fuerzas, pues en realidad son componentes, ¿verdad?, de una resultante. Y aquí viene como la resultante R, ¿sí? Si ustedes se fijan, esa resultante, su línea de acción, pues está separada a una distancia de la articulación de batimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Bueno, pues como hay una separación de la fuerza resultante con respecto a la articulación de batimiento, pues se forma un momento, ¿verdad? Aquí hay un momento en este sentido que hace que la pala pues se levante, ¿sí? ¿Cuándo se va a dejar de levantar? Pues cuando ese momento sea cero. ¿Y cuándo sucede eso? Pues cuando la distancia que tenemos aquí entre la articulación de batimiento y la línea de acción de R es cero. Es decir, no hay momento, ¿verdad? Entonces, pues hasta ese punto se levantaría la pala, que corresponde a la imagen que tenemos aquí, ¿sí? Y ustedes se fijan, la línea de acción de la fuerza resultante pasa por la articulación, ¿sí? Y pues ya no se produce ese momento. Entonces, pues hasta ahí se levantaría la pala.
Bueno, pues el ángulo que forma esa línea de acción de la resultante R, que en este caso pues coincide también, si ustedes se fijan, coincide con el eje longitudinal de la pala, esa línea de acción. Bueno, el ángulo que forma esa línea de acción de la fuerza resultante con el plano de rotación se le conoce como ángulo de conicidad, ¿sí? Los helicópteros que son muy pesados, pues producen mucha sustentación sus palas, ¿verdad? Entonces, es más significativo la conicidad del rotor. Entre más pesado, pues se va a notar más la conicidad, ¿sí? De hecho, el video que les había mostrado en una clase pasada del MI26, cuando estábamos hablando de la inclinación del disco del rotor, en ese video ustedes pueden apreciar ya este fenómeno, bueno, este concepto de la conicidad también. Ya cuando está en el aire, se alcanza a ver cómo el rotor forma un cono cuando las palas están girando, ¿sí? Bueno, eso es porque las palas producen mucha sustentación y bueno, la proporción entre la fuerza de sustentación y la fuerza centrífuga pues aumenta, ¿sí? Y por eso se ve el ángulo de conicidad. Muy bien. A ver. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí preguntaba José Roberto Pérez, profe, ¿el número de palas influye en el ángulo que tienen al final? Bueno, no sé si todo José Roberto, pero ¿cuál ángulo es particular? No, ahí tengo la duda. No sé si se conecta ahorita. Yo me Sí. imagino que se refiere que, bueno, no sé, pero yo me imagino que se refiere a que si el número de palas influye en ese ángulo de conicidad. Es que no sé si sea ese ángulo porque como el comentario lo puso a las 12:03, 10 minutos. El ángulo que tiene al final, ya ve que es diferente respecto al inicio de la pala. Ok, Bueno, te acá refieres al pegado al rotor. torcimiento. Ajá, sí, sí, sí. Sí, sí. No, de hecho, bueno, más adelante vamos a ver cuáles son los ángulos de torcimiento típicos. Sí. Lo ideal es tener mucho torcimiento, pero también tiene una consecuencia el torcimiento, que es en traslación. Si la pala está muy torcida, en vuelo estacionario, o sea, en hover, pues el rotor va a ser más eficiente, ¿sí? Su eficiencia va a aumentar. Pero en traslación tiene la consecuencia de que en las puntas podría tener ángulos de ataque negativos, o sea, sustentación negativa en la punta, y eso pues va a restar capacidad de empuje al rotor. Sí, entonces el torcimiento es deseable porque aumenta la eficiencia del rotor, pero nada más en ciertas condiciones, como en vuelo estacionario. En traslación ya no. Y ese torcimiento es independiente del número de palas. Más bien depende de qué tan rápido quieres que el helicóptero vuele en traslación para pues torcer lo más que sepan las palas sin que las puntas puedan producir el levantamiento negativo, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante con la influencia del torcimiento. Cuando veamos particularmente la teoría de elemento de pala, ahí se va a alcanzar a apreciar esa diferencia, pero sí, prácticamente las palas de los helicópteros están torcidas entre 10 y 15 grados de diferencia. Sí, o sea, hay 15 grados de diferencia entre el paso de la pala de la raíz y de la punta, en promedio, casi en todos los helicópteros. Muy bien, a ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta?
Por aquí pregunta Gustavo, respecto a qué eje está el ángulo de conicidad. La línea de acción, les había dicho, ¿no? La línea de acción de la resultante LR o el eje longitudinal de la pala. Y la otra línea es el plano de rotación. El plano de rotación es, bueno, pues es el plano que forma la pala cuando está girando, ¿no? Como visto en planta, ¿sí? Y es perpendicular al eje del rotor, ¿sí? El eje del rotor, pues sería este, ¿no? Muy bien, pues voy a continuar. Bueno, ahora vamos a definir el disco del rotor, que de hecho ya lo habíamos definido anteriormente. El disco del rotor es el plano formado por las puntas de las palas cuando están girando, ¿sí? Ese es el disco del rotor. Acuérdense que cuando tenemos variación cíclica, el disco del rotor se inclina, ¿verdad? Dependiendo de hacia dónde el piloto quiere ir, pues el disco del rotor se inclina. Sí, y bueno, la fuerza de empuje va a tener componentes que son las que le dan una la sustentación y la otra la propulsión. Muy bien. Bien, en este ejemplo podemos apreciar la conicidad, lo que les mencionaba ahorita, ¿sí? En esta imagen. Bueno, ¿qué dice esta parte de la presentación? Las palas sometidas a la sustentación y a la fuerza centrífuga describen un cono, que es el cono del rotor, ¿sí? El eje del cono se llama eje virtual de rotación. Bueno, nosotros lo vamos a definir como el eje virtual de rotación, ¿sí? En vuelo estacionario, el eje virtual de rotación coincide con el eje del rotor o el mástil, ¿verdad? ¿Sí? A este también se le conoce al eje del rotor, el que es físico, al mástil, también se le conoce como eje de accionamiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en vuelo estacionario, en donde el empuje del rotor es igual al peso, exactamente el peso, pues el eje virtual de rotación y el eje de accionamiento están confundidos, ¿verdad? O sea, es el mismo, están sobre la misma línea de acción, ¿sí? Eso sucede en vuelo estacionario. Pero ¿qué sucede cuando tenemos variación cíclica del ángulo de paso de las palas? Pues vamos a tener lo que se conoce como una basculación, ¿sí? Es decir, el eje virtual de rotación y el eje de accionamiento ya no coinciden, ¿sí? Y eso es producto pues porque el disco del rotor se ha inclinado, tiene una inclinación, ¿sí? En esa condición pues es cuando el helicóptero quiere desplazarse, ¿no? Porque les repito, pues ahora la fuerza de empuje está inclinada y aparecen dos componentes, una de sustentación y una de propulsión, ¿sí? Bueno, pues ahí está.
La fuerza de empuje, bueno, aquí en la presentación dice la de sustentación total, pero nosotros vamos a definirlo el empuje, ¿sí? La fuerza de empuje siempre es perpendicular al disco del rotor, siempre perpendicular, ¿sí? Acuérdense que el disco del rotor es el plano que forma la trayectoria de las puntas cuando están girando, ¿sí? En este caso, bueno, pues sería este plano, ¿no? Y la fuerza de empuje, pues siempre es perpendicular a ese plano. Muy bien. Bueno, aquí en esta lámina dice que la inclinación del plano del rotor, bueno, aquí voy a modificar ya mis presentaciones, es del disco del rotor. La inclinación del disco del rotor provoca la inclinación de la fuerza normal, que en este caso es la fuerza de empuje, ¿sí? La cual tiene dos componentes, ¿verdad? Una que es vertical, la sustentación, y una que es horizontal, que es la de la propulsión, ¿sí? Esta sería la sustentación y esta sería la fuerza de propulsión. El vector en color azul sería el empuje del rotor, ¿sí? Sucede lo mismo que analizamos ahorita con lo de hasta qué punto se levanta la pala, ¿no? Cuando está girando, debido a que está articulada en batimiento, bueno, hasta que pues la línea de acción de la fuerza resultante entre la sustentación y la fuerza centrífuga pasa por la articulación, ¿verdad? Hasta ese punto se levanta. Bueno, pues sucede algo similar en el helicóptero, ¿sí? Cuando la fuerza de empuje se inclina hacia adelante, producto de la variación cíclica del ángulo de paso de las palas del rotor, va a hacer que el fuselaje tienda a cabecear, ¿sí? La nariz del helicóptero tiende a bajar. ¿Eso a qué se debe? Bueno, se debe a que la línea de acción de la fuerza de empuje, pues, está separada a una cierta distancia. ¿De quién? Del centro de gravedad del helicóptero. Hay una distancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que les mencionaba ahorita, la nariz del fuselaje tiende a bajar, ¿verdad? Porque pues se produce prácticamente esa fuerza de empuje, produce un momento en este sentido con respecto al centro de gravedad que hace que la nariz baje, la nariz del helicóptero, ¿sí? Entonces el fuselaje pues se va a inclinar hacia adelante. ¿Cuándo deja de inclinarse? Pues cuando esa distancia que tenemos aquí de separación es igual a 0. D es igual a 0. Sin embargo, pues no es una condición muy deseable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el ángulo de ataque del fuselaje va a ser muy grande y eso va a producir mayor resistencia parásita. Para alinear el fuselaje con el viento, lo que se hace es, bueno, el estabilizador horizontal produce sustentación negativa, ¿verdad? Produce downforce. ¿Para qué? Pues para generar un momento de igual magnitud, pero de dirección contraria que el que produce el desfase de la fuerza de empuje con el centro de gravedad. Es decir, estos dos momentos son iguales. Entonces el fuselaje pues se mantiene
alineado con el viento relativo. Sí, el eje longitudinal del fuselaje pues se mantiene alineado con el viento relativo y produce menos resistencia. Bueno, eso ya lo había mencionado, de hecho, cuando vimos lo del estabilizador horizontal. Puede ser que una de sus funciones, aparte de darle estabilidad longitudinal, es esta: alinear el fuselaje con el viento relativo para producir menos resistencia. Muy bien, pues ahí está. Ahora vamos a avanzar. ¿Qué sucede cuando el helicóptero va en traslación? Bueno, cuando el helicóptero va en traslación, pues ya sabemos, tenemos una componente vertical, que es la sustentación, y tenemos una componente horizontal, que es la fuerza de empuje, ¿verdad? Pero si el piloto solamente actuó el mando cíclico, o sea, la variación cíclica del ángulo de paso, y no modificó la magnitud de la fuerza de empuje del rotor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues lo que va a suceder es que la fuerza de empuje, lo único que va a pasar es que se va a inclinar, ¿verdad? Si no hacen más que empujar el mando cíclico hacia adelante, pues la fuerza de empuje lo único que hace es inclinarse hacia adelante. Sin embargo, sus componentes, que es la de sustentación y la de propulsión, ¿sí? Bueno, van a aparecer pues, pero la componente, por ejemplo, en este caso, que es la de sustentación, pues va a ser menor a la sustentación que tenía el helicóptero cuando estaba en vuelo estacionario, ¿verdad? En traslación, esa componente vertical, si el piloto nada más empuja el mando cíclico, pues esa componente vertical se va a ver reducida. Y entre más empuje hacia adelante el mando cíclico para inclinar la fuerza de empuje, pues la fuerza de sustentación también se va a ver cada vez más afectada, más reducida. De tal manera que pues va a haber menos sustentación, va a ser una fuerza menor al peso. Entonces, ¿qué va a pasar? El helicóptero va a empezar a descender, ¿sí? Entonces, si el piloto quiere mantener la altitud, pues no solamente para ir hacia adelante tiene que empujar el mando cíclico, sino también tiene que aumentar colectivamente el ángulo de paso de las palas del rotor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la componente vertical, que es la de sustentación, se mantenga constante, ¿sí? O sea que entre más más rápido quiere ir hacia adelante el helicóptero, producto de la fuerza de propulsión, ¿verdad? Acuérdense que la fuerza horizontal, la componente horizontal es la que da la propulsión. Entre más rápido quiere ir hacia adelante, pues necesitas más fuerza de propulsión. Necesitas mayor inclinación en la resultante de empuje, ¿verdad? Pero eso también requiere de más empuje, o sea, la magnitud de este vector tiene que ser más grande. ¿Para qué? Para que se mantenga constante la sustentación, que esta fuerza pues sea igual al peso y el helicóptero pues no descienda, ¿sí? Bueno, pues si se inclina más el empuje, la fuerza de empuje, o sea, hay más variación cíclica, pues va a haber también más empuje para vencer más resistencia y más rápido, pero también, pues bueno, tenemos que conservar constante la sustentación. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que se incline la fuerza de empuje? Bueno, con variación cíclica hacemos que se incline la fuerza de empuje. Pero ¿cómo hacemos que la magnitud de ese vector crezca? Bueno, pues con variación colectiva. Con variación colectiva modificamos la magnitud del empuje.
Muy bien. A ver, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Ok, ¿no tienen preguntas? Bueno, vamos a continuar. Muy bien, voy a avanzar. Ahora sí vamos a entrar ya de lleno a lo que es la aerodinámica, el comportamiento aerodinámica del rotor cuando está en traslación específicamente. Cuando el helicóptero está en vuelo estacionario, pues no hay ningún problema porque todas las cargas son simétricas, el campo de flujo del rotor pues, también es simétrico, no hay realmente ningún problema. No es tan complicado, de hecho es la condición más simple de analizar. Pero cuando el helicóptero se mueve en traslación, pues ya la cosa cambia. Ya las cargas no son simétricas, hay una asimetría de la sustentación en el rotor, también de las cargas y del flujo, del campo de flujo tampoco ya no es simétrico. Muy bien, pues esto es lo importante, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de un helicóptero en traslación. La flecha color azul, lo que representa es el vector de movimiento del helicóptero, ¿sí? De desplazamiento. En este caso tenemos un rotor también en donde se muestra cuál es el sentido de rotación. Aquí está el eje del rotor y bueno, en este sentido tenemos la velocidad angular, ¿sí? Bueno, aquí algo también que tenemos que definir es el ángulo azimut. El ángulo azimut es el que vamos a medir teniendo como referencia el eje longitudinal del helicóptero y el punto, en este caso en el punto A, en donde la pala empieza a moverse, ¿sí? Este sería el ángulo azimut. ¿Ok? Muy bien. Ese ángulo azimut nos va a servir para determinar la posición de la pala en una revolución. ¿Vale? Básicamente. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a tener dos casos de análisis en particular. De A a C, cuando la pala se mueve de A a C, se dice que la pala retrocede respecto al movimiento de traslación. ¿Sí? De A a C, la pala retrocede. O sea, cuando la pala se mueve en este sentido, del punto A al punto C, la pala retrocede. Con respecto a quién retrocede, pues al movimiento de traslación. Y caso contrario, cuando la pala se mueve de C a A, se dice que la pala avanza. ¿Avanza con respecto a quién? Pues igual, con respecto al movimiento de traslación. De tal manera que, ¿qué va a pasar? Bueno, el efecto que tenga ese movimiento relativo de la pala con la traslación va a tener como consecuencia, pues también, un movimiento relativo de la pala con el viento. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando la pala avanza, es decir, que se encuentra en esta trayectoria, haciendo esa trayectoria,
la velocidad de la pala relativa con el viento aumenta, ¿sí? Y cuando la pala retrocede, que es cuando está del punto A al punto C, la velocidad relativa de la pala con el viento disminuye, ¿sí? Bueno, ¿eso qué tiene como consecuencia? Pues eso tiene como consecuencia que hay una variación en la presión dinámica de la pala y por lo tanto una variación en la sustentación. Es decir, pues esta región del rotor, ¿verdad? Esta región del rotor pues va a producir más sustentación y esta región del rotor va a producir menos sustentación. ¿Por qué? Pues porque del lado donde la pala avanza hay una mayor presión dinámica y del lado opuesto hay una menor presión dinámica, ¿sí? Ahora, en estos puntos en particular que voy a señalar ahorita, en el punto D y en el punto B, tenemos los máximos, ¿sí? Bueno, el máximo y el mínimo. En el punto D, cuando la pala es completamente perpendicular al viento, ¿sí? El vector del viento pues es contrario al vector del desplazamiento, ¿no? O sea, tiene este sentido, el viento. Bueno, cuando son perpendiculares la pala y la dirección del viento, ahí nosotros vamos a tener la máxima presión dinámica, ¿sí? Vamos a tener la máxima velocidad relativa con el viento. Y pasa lo contrario cuando la pala está en el punto B, ¿sí? Cuando la pala está por acá, el viento pues sigue estando igual, ¿no? O sea, la misma dirección hacia acá, pero la pala se está moviendo, está retrocediendo, ¿sí? En este caso la pala se mueve para acá. Entonces ahí vamos a tener la menor presión dinámica y por lo tanto la menor sustentación, ¿sí? Aquí la pala se mueve para acá, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que va a dar origen a la simetría de levantamiento, ¿sí? Muy bien. En los puntos A y C, es cuando la pala está a 0 grados de ángulo azimut y a 180, la velocidad relativa de la pala con el viento, pues es la velocidad angular, bueno, la velocidad tangencial, perdón, la velocidad tangencial en ese punto. ¿Por qué razón? Porque como el viento es perpendicular a la velocidad tangencial, pues no se suman, ¿sí? Solamente se suman las componentes que están en la misma dirección, ¿sí? De hecho, bueno, aquí se alcanza a apreciar eso que les menciono. En este punto, pues se suma la velocidad, ¿verdad? De la velocidad tangencial de la pala con la velocidad de desplazamiento para determinar la velocidad relativa de la pala con el viento, ¿sí? Esta sería la velocidad relativa de la pala con el viento, ¿sí? Esta sería la velocidad tangencial de la pala y esta sería la velocidad de desplazamiento del helicóptero, ¿sí? Bueno, en esta condición se suman, en esta se restan, aquí no se suman ni se restan, simplemente es la velocidad tangencial. ¿Por qué? Pues porque son perpendiculares. ¿Vale? Muy bien. Oiga, profe, Adelante. ¿cómo afecta la precisión giroscópica a estos puntos máximos y mínimos? La presión, dijiste.
No, la precesión Ah, giroscópica. ok. Bueno, miren, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, viene más adelante de la presentación. Si quieren, cuando lleguemos a ese punto, pues ya lo tratamos, ¿sí? Pero bueno, la precesión giroscópica, lo que nada más recordando les mencionaba, es un fenómeno dinámico, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo único que pasa es que en un rotor, si nosotros aplicamos aquí una excitación o una fuerza, pues sí, aplicamos una fuerza en este punto, vamos a poner que este es como, imagínense que este es un disco giratorio, ¿sí? Es un disco giratorio y nosotros aquí aplicamos una fuerza que es perpendicular al disco. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en teoría, en ese punto, pues tendría que moverse el disco, ¿verdad? Sin embargo, pues eso no sucede. O sea, la respuesta de haber aplicado esa fuerza no se da en ese punto, sino 90 grados después. ¿Sí? O sea, hay un retraso en la respuesta. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ver, bueno, cómo nosotros podemos controlar ese fenómeno dinámico. Y bueno, más adelante lo que sí es importante es cómo nosotros podemos corregir la simetría del levantamiento, porque eso sí es importante, el que una región del rotor produzca más sustentación que la otra región, eso sí tiene una consecuencia, porque va a hacer que el rotor tienda a producir un momento, ¿sí? Y el helicóptero haga un rol no deseado. ¿Sí? Lo que tú quieres es ir hacia adelante, no que el helicóptero haga un rol. Bueno, eso sí tiene una consecuencia, la vamos a ver más adelante y cómo podemos corregirlo. Muy bien. Bueno, pues aquí le vamos a dejar por hoy y continuamos la siguiente clase. ¿Sale? Para que estudien esto que estuvimos viendo y pues nada, los veo la siguiente semana, me parece ya, y continuamos con esta presentación. Sí, ya la siguiente semana definimos un día de examen. Acuérdense que lo tenemos que hacer el domingo, ¿sí? Entonces, pues denle una repasada al libro, a el de las figuras, y para que refuercen lo que vimos hoy. ¿Sale? Saludos. Oiga, profe, Sí, adelante. ¿y no se puede hacer el examen en otro día? Es que entre semana no podría ser porque como también está el grupo de la tarde y nada más voy a hacer una versión, o sea, nada más voy a hacer un examen y es el mismo para los dos grupos, entonces tendrían que hacer los dos grupos a la misma hora, pero como son grupos un poco grandes, pues muchos toman clase en la mañana, en la tarde, entonces pues, entre semana es más complicado, por eso. Sí, ya veo, es que yo no puedo hacer examen el domingo, por eso le decía. ¿El domingo por qué tienes un compromiso? Sí, tengo que trabajar. ¿Y a qué horas entras? Es temprano, de 7 a 5. Pues podemos pensar hacerlo el domingo en la tarde. Bueno, ya sería cuestión de ponernos de acuerdo a lo mejor a las 8 de la noche, ya un día que estén todos. Aunque bueno, lo veo un poquito más complicado. Pero bueno, hacemos un censo y ya definimos la fecha. Ok, Ya estuvo está fácil. bien, profe. Sale.